Buenos días. Comenzamos con la segunda parte de lo que es vísceras de cuello. Acá voy a compartirles la pantalla. Comenzamos entonces con lo que es esófago. Si nosotros hablamos de esófago, tendríamos que decir que el esófago, bueno, se va a extender entre lo que es la faringe, que es lo que nosotros vimos, ¿cierto? La laringofaringe, y lo que es el estómago. ¿Dónde va a comenzar este esófago? Comienza más o menos a nivel de cuello, a nivel del borde superior del cartílago cricoides y más o menos de la sexta vértebra cervical, que era donde terminaba la laringofaringe. ¿Qué hace? Atraviesa el tórax, como ustedes lo están viendo en esa imagen, polos mediastinos superior y posterior. Luego va a atravesar el diafragma, más o menos a nivel de la décima vértebra torácica, y bueno, va a terminar finalmente en el estómago, ¿cierto? Más o menos a la altura como de la 11ª vértebra torácica. Siempre ocupa una situación que va a ser mediana, pero va a tener una leve inclinación que va a ir hacia la parte izquierda, por ejemplo, en la parte cervical, y de ahí hacia abajo. ¿Cuál es su aspecto? Tiene un aspecto así como acintado, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus paredes principalmente ellas se encuentran colapsadas. Solamente se va a abrir cuando va pasando el bolo alimenticio. Por lo tanto, las paredes de él siempre se encuentran colapsadas. ¿Cuánto es el diámetro más o menos que tiene? Más o menos como 2,5 centímetros, ¿sí? Pero va a tener lugares en que presenta ciertas constricciones, como por ejemplo, cuando comienza, ¿ya? Cuando cruza el arco aórtico, a nivel del bronco principal izquierdo y cuando atraviesa el diafragma, ¿ya? Ahí tienen el primer estrechamiento, ¿sí? Ahí, si ustedes se dan cuenta, ahí está el esófago, ahí llega al estómago, ¿cierto? Ahí va a estar lo que nosotros vamos a decir que es la laringofaringe y después viene lo que es el esófago, ¿sí? ¿Qué sucede? Va a tener diferentes partes. Va a tener una parte que es cervical y esta parte cervical mide alrededor como de 5 centímetros, ¿sí? Va a estar en la parte anterior, se va a encontrar la tráquea, que es lo que ustedes están viendo acá, por ejemplo. Y ellas van a estar unidos por un ligamento, o sea, por un tejido, ¿ya? Por un tejido, y este tejido va a ser así como un tejido fibroelástico. Por atrás de él va a ir un conducto que va a ser el conducto torácico, van a estar las vértebras, por ejemplo, músculos prevertebrales, que son músculos que tenemos ahí. Lateralmente se van a encontrar, por ejemplo, los lobos tiroideos y la arteria carótida común. En la parte torácica es la parte más larga, ¿sí? Mide alrededor como de 20 centímetros. Por delante principalmente va a ir lo que es la tráquea. Se va a encontrar con los bronquios. Yo les dije que estaba un poco hacia la izquierda, por lo tanto principalmente el bronquio del lado izquierdo. El pericardio. Por detrás tendrá relación con vértebras torácicas. ¿Qué más está ahí? Las arterias intercostales, posteriores, ¿cierto? Venas hemiácigo. Las hemiácigos también pueden ser las accesorias. También toma relación con parte del conducto torácico.
En la parte derecha va a estar cruzado por la vena ácido y en la parte izquierda va a estar cruzado por el arco aórtico y por la aorta torácica, ¿ya? Que es lo que nosotros estamos viendo acá. La parte abdominal es la más pequeña de todas y mide alrededor de 1 a 2 centímetros. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene? En que ella, en su parte anterior, principalmente va a estar cubierta por peritoneo. Y en la parte posterior, bueno, se va a apoyar sobre el diafragma, principalmente sobre la cruz izquierda del diafragma, ¿ya? Y bueno, en esa parte no va a tener peritoneo. ¿Cuál es la constitución de este esófago? Si ustedes se fijan, este esófago va a tener unas túnicas que se van a denominar túnicas externas, túnicas musculares, túnica submucosa, túnica mucosa, ¿ya? La túnica más superficial, podríamos decirle, es la túnica externa, ¿ya? Y esa túnica principalmente es serosa, o peritoneal, o adventicia, como ustedes le quieran llamar, ¿ya? Después vamos a tener una túnica que es muscular, y es la que nosotros estamos viendo acá. Y si ustedes se fijan, tiene 2 estratos de músculos, ¿ya? Estas son fibras musculares lisas. Si ustedes se fijan, tiene un estrato que sus fibras son longitudinales y un estrato en que sus fibras son circulares, ¿ya? Entre ellos va un plexo, que es el que están viendo acá, que se denomina plexo nervioso mientérico, ¿ya? Y que ellos son fibras del parasimpático. En tanto, si nosotros nos vamos más profundo, vamos a encontrar un estrato que va a ser submucoso, que la tela submucosa va a estar constituida principalmente por un plexo que va a ser vascular, sanguíneo, linfático, ¿ya? Y vamos a tener finalmente una túnica que va a ser mucosa, ¿ya? Y en la que la va a revestir internamente. Los vasos de este esófago principalmente le van a dar irrigación las arterias tiroideas inferiores, ¿sí? Ahí la están viendo. Y en las venas van a drenar a las tiroideas inferiores. A las ácigos pueden drenar también a la hemiácigo, a la gástrica izquierda. ¿Por qué? Porque tomaban relación con ella, ¿cierto? Por lo tanto, drenan también a esos lugares. En el caso de los linfáticos, como vimos que tenían diferentes partes, en la parte cervical del esófago va a drenar esta linfa hacia los linfonodos traqueales y linfonodos cervicales profundos, ¿ya? En la parte cervical. En la parte nerviosa va a estar inervado por los nervios laringeos recurrentes en la parte superior del esófago y los vasos y troncos simpáticos en la musculatura lisa, los vagos. Algunas consideraciones clínicas que podríamos decir que este esófago tiene un peristaltismo, ¿ya? Y eso nosotros le vamos a denominar ondas de contracción. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que ese peristaltismo nos va a ayudar para que el alimento avance. Por lo tanto, cada vez que el alimento va avanzando, ya va haciendo este movimiento u ondas de contracción. ¿Sí? Ahí terminamos con lo que es esófago. Ahora continuamos con lo que es la glándula tiroides. Si nosotros comenzamos a hablar de esta glándula, es la que está ahí, la que estamos mostrando acá. Está situada, ¿cierto?, en la parte de la región del cuello, en la parte baja de la región del cuello, por debajo de los cartílagos, de estos cartílagos de la laringe, que es el cartílago tiroide. Por lo tanto, por debajo de él.
Es una glándula grande, por lo tanto es una de las más grandes de las glándulas endocrinas. Pesa más o menos como 25, 30 gramos. Presenta una rica vascularización y por eso se ve de un color así como rojizo pardo, ¿ya? Si ustedes la miran, tiene una forma de H, o en algunos libros sale que tiene una forma de una U, ¿ya? Porque tiene dos lobos, derecho e izquierdo, y va a estar unido por un istmo. El istmo es el que está ahí, ¿ya? Entonces cuando uno la ve con los dos lobos y con su istmo. Si ve la forma que tienen los lobos, nos vamos a dar cuenta que los lobos tienen como una forma cónica y que tienen un ápex, y que ese ápex se dirige hacia la parte superior. Y tienen una base, ¿ya? Y la base se dirige o es inferomedial. ¿Hasta dónde más o menos podríamos decir que se extiende? A la altura más o menos del quinto o sexto cartílago traqueal, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, entonces está más abajo del cartílago tiroides, ¿ya? Y está entre los primeros cartílagos de la tráquea. ¿Qué pueden encontrar? Que, por ejemplo, a veces, ¿sí? En la región del istmo, que esta que está acá, aparece esto, que eso le denominamos lobo piramidal. Y ese lobo piramidal es un tejido tiroide, de la tiroide, que puede llegar, que puede ser largo y puede llegar hasta el yoides por medio de un tejido fibroso. Es más, puede hasta formar un ligamento, ¿ya? Un ligamento suspensorio de la tiroides, ¿ya? En algunas personas no está y en otras se presenta. ¿Qué pasa con esta tiroide? Va a estar envuelta en su totalidad, ¿sí? Cuando nosotros la vemos, por la fascia pretraquial, la hoja posterior de esta fascia. ¿Qué hace esa fascia? La va a separar de los músculos infrayoideos y la va a conectar con la laringe y con la tráquea, ¿ya? ¿Cuáles son las relaciones que va a tener? Principalmente, si nosotros nos fijamos, los lobos se van a relacionar, bueno, con músculos, principalmente músculos, por ejemplo, el esternoyoideo, ¿ya? El homoyoideo, el vientre superior del homoyoideo, ¿ya? También toma relación con el borde anterior del esternocleidomastoideo. Y la cara posterior de ella toma en contacto con las glándulas paratiroideas, la vaina carotidia, ¿ya? Que es la que van a ver ahí, la carótida común, la vena yugular interna y también el nervio vago que va a ir allá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo les dije que ellas eran muy irrigadas, ¿ya? Por lo tanto, van a tener arterias, por ejemplo, como la tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, ¿ya? Y ahí las tienen, ¿se dan cuenta? Que entregan bastante irrigación. La tiroidea inferior, que es o es rama del tronco tirocervical, ahí la tienen. Entonces, eso permite que en la parte superior y en la parte inferior tenga irrigación, ¿ya? Y ellas tengan una anastomosis, por lo tanto, ya sea muy irrigada. A eso se debe su color que presenta. En el caso de la inervación, presenta, por ejemplo, el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo recurrente, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de ganglios, se presenta el ganglio simpático cervical medio y ramos parasimpáticos del vago. Algunas patologías de la tiroides, el bocio,
el bocio simple y el multinodular, el cretinismo, nódulo solitario, ¿cierto? Hipertiroidismo, hipotiroidismo, tiroiditis, carcinomas que se puedan presentar, ¿ya? A veces esta tiroide crece de tamaño y por eso las personas consultan. Justamente tienen un problema, una patología en la tiroides. Las paratiroides. Las paratiroides son glándulas que van a estar encargadas del metabolismo del calcio y del fósforo. ¿Qué pasa con ellas? Si nosotros las vemos, nos vamos a dar cuenta que ellas se encuentran en la parte posterior de estos lobos tiroideos. ¿Se acuerdan que yo les dije que esta tiroides iba envuelta, ¿ya? En una cápsula? Entonces, estas paratiroides se van a encontrar entre la cápsula de esta glándula y la fascia pretraquial. Si nosotros la vemos, nos vamos a dar cuenta que son pequeñas, que tienen una forma ovoidea. Su coloración va a ser de un color más o menos castaño amarillo, que en una persona que está viva se nota claramente dónde están estas glándulas paratiroides, ya porque están también irrigadas. Y fíjense que lo interesante es que su número es variable. Principalmente son 4, 2 superiores y 2 inferiores. Pero puede también, o se ha presentado, que puede ser más, ¿ya? Se pueden presentar hasta un número de 6, ¿ya? Pero principalmente son 4. Si nosotros la vemos, ¿dónde están ellas? Las superiores, que son esas que están ahí, están en los tercios superior y medio del borde posterior del lobo tiroideo. Y las inferiores van a estar principalmente a nivel de la base de los lobos tiroideos. ¿Ya? Vascularización, lo mismo, arterias tiroideas superiores, inferiores, drenan hacia las venas tiroides inferiores, linfonodos, van a ir a los linfonodos cervicales profundos o a los paratraqueales. ¿Ya? Y ahí ustedes se dan cuenta que se está entregando esta irrigación a las glándulas paratiroides. ¿Ya? Y lo mismo, van a tener ganglio simpático cervical medio y ramos parasimpáticos del vago. Enfermedades de la paratiroides, hiperparatiroiditis, ¿ya? Segrega demasiado, ¿cierto? PTH, por lo tanto, el calcio aumenta, ¿cierto? Va a haber daños, va a haber insuficiencia renal, va a haber aumento de calcio, hinchazón de la glándula, puede haber algún tipo de adenomas. ¿Ya? Después vamos a ver lo que son las glándulas salivales. Y dentro de las glándulas salivales, nosotros tenemos 3 glándulas. La glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submandibular. Entre estas 3, ellas producen un volumen diario de saliva entre 1000 y 1500 ml de saliva. ¿Ya? El que está en la boca, el que uno traga constantemente, el que forma el bolo alimenticio, ¿cierto?, con la comida, para que este después avance. Por lo tanto, todas estas glándulas van a ayudar. La primera que vamos a ver es esta que está acá, esta que está acá, que se llama glándula parótida. Si nosotros la vemos, es la más voluminosa o más grande de todas. Cuando nosotros la vemos, por ejemplo, en una pieza, nos vamos a dar cuenta que es así como lobulada, como se ve acá. ¿Sí? Y tiene un color así como gris amarillento, ¿ya? Como una forma como de grasa. Ella va a estar ubicada en la región paratoide macetérica, ¿ya? Por detrás del ramo de la mandíbula, por delante del proceso mastoideo y del esternocleidomastoideo, ¿cierto? Ahí tiene el esternocleidomastoideo. Envuelta en una fascia,
que es la fascia parotidia. ¿Cuál es su forma? Tiene una forma así como de un triángulo, ¿ya? Pero que ese triángulo es prismático. ¿Qué pasa con esta glándula parótida? Esta glándula parótida tiene un conducto, miren, ese conducto que está ahí. Que ese conducto es el conducto parotidio. ¿Qué sucede con el conducto parotidio? El conducto parotidio sale de la parótida, penetra el músculo buccinador y se va al vestíbulo superior. Y en el vestíbulo superior, a nivel del segundo molar, desemboca. Y ahí van a tener un pequeño orificio donde desemboca la glándula parótida. ¿Qué pasa con esta parótida? ¿Cuáles son las relaciones que pueda tener? Cuando nosotros la vemos, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que la cara lateral de la parótida es subcutánea, ¿ya? Que la cara anterior va a estar cubierta por los músculos massétero y trigoidio medial. Y que la cara posterior toma relación con ¿quién? Con el vientre, por ejemplo, posterior del digástrico, con el proceso estiloideo, con músculo estiloioideo y estilogloso. ¿Ya? Entonces, todas esas relaciones va a tener esta glándula que es la parótida. Yo les dije que ella tenía una forma de un triángulo que era prismático, ¿cierto? Por lo tanto, va a tener una extremidad superior, ¿ya? O base, y va a tener una extremidad inferior o ápex. La extremidad superior, para nosotros poder identificarla, nos vamos a dar cuenta que ella va a estar detrás del meato acústico externo, por delante de la articulación temporomandibular. Y la extremidad inferior, o el ápex, descansa sobre un septo fibroso. Que, bueno, que este septo fibroso separa la parótida de la glándula submandibular. Ahí está la parótida, ahí está la glándula submandibular. Y esa es la glándula sublingual. ¿Ya? Interesante la parótida, porque esta parótida, cuando nosotros hablemos, por ejemplo, de vasos de la cara, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que ella va a estar atravesada por vasos y también por nervios. Por ejemplo, el nervio facial, la vena retromandibular, en un plano que va a estar más profundo. Va a estar, por ejemplo, la carótida externa. Va a estar el nervio aurículo-temporal, que este va a estar más o menos a nivel superior de la glándula. ¿Ya? Entonces, una serie de estructuras van a atravesar esta parótida. Ahora vamos con la glándula submandibular, que es esa que está ahí. Esta glándula, ¿qué podemos decir de ella? Es más pequeña, por supuesto, que la parótida. Si tuviéramos que compararla, vamos a decir que, por ejemplo, que esta tiene como la forma de una nuez. ¿Dónde está situada? Está situada justamente en el triángulo submandibular. Por lo tanto, va a estar cubierta por la mandíbula. Va a tener caras igual, si yo la veo. Por ejemplo, va a tener una cara que va a ser superolateral. Y esta cara superolateral va a estar más o menos a nivel de la fosa submandibular y del músculo trigoideo medial. Va a tener una cara que es inferolateral y, si ustedes se fijan, va a estar cubierta por fascia cervical, por el músculo platisma, bueno, y por piel, ¿ya? Va a tener una cara que es medial, por ejemplo, y se va a relacionar con músculos, por ejemplo, con el miloioideo, con el iogloso, con algún nervio, por ejemplo, el hipogloso, el lingual, ¿ya? Todos ellos toman relación con ella. ¿Qué pasa con esta glándula submandibular? Si nosotros nos fijamos, nos vamos a dar cuenta que esta glándula submandibular, su secreción
es conducida por un conducto también. Y este conducto se le va a denominar submandibular. ¿Ya? ¿Qué hace este conducto? Va a atravesar los músculos miloioideo e iogloso. Y luego, entre la glándula sublingual, o sea que llega acá adelante, ¿cierto? Y entre la glándula sublingual y el músculo genio-gloso, se va a abrir, ¿ya? En una carúncula. Ahí la están viendo, el conducto submandibular. Se abre en una carúncula que es la que nosotros estamos viendo acá. Y esa carúncula se llama carúncula sublingual. ¿Sí? Yo no sé si ustedes alguna vez han visto en el espejo, por ejemplo, y han levantado la lengua, le sale un chorro de saliva. Ya. Es porque ahí está desembocando la glándula submandibular. Ya, en la carúncula sublingual. Y finalmente tengo ahí se ve el conducto submandibular, ¿ven? Ahí tendría que estar la carúncula sublingual. Y por último tengo la glándula sublingual, que es esa que está ahí, que bueno, esta es más pequeña todavía porque tiene la forma como de una almendra. Y si ustedes se fijan, está ubicada en el piso de la cavidad oral. Y ahí se va a levantar un pliegue, que va a ser el pliegue sublingual. Tiene varios conductos. Miren, tiene varios conductos. ¿Ya? Esos conductos más o menos son alrededor como de 12. Y a eso le vamos a denominar conductos sublinguales menores, que ellos van a desembocar en el pliegue sublingual. Y bueno, también va a haber un conducto sublingual mayor y que este toma relación con el conducto submandibular. ¿Ya? Porque como son varios, entonces vamos a tener conductos sublinguales menores y vamos a tener un conducto sublingual mayor. Terminamos entonces ahí con todo lo que es con todo lo que son las glándulas y comenzamos ahora con lo que es la laringe. La laringe, si nosotros lo vemos, su función es principalmente respiratoria, ¿ya? Se ocluye la función respiratoria durante la deglución y eso lo vimos, por ejemplo, cuando vimos faringe, ¿sí? Que cuando hacíamos una deglución, como la lengua tomaba relación con la epiglotis, ella se iba para atrás y cerraba la laringe, la comida se iba a la laringofaringe y de ahí al esófago, ¿sí? Por lo tanto, se ocluye la respiratoria. Ayuda o es el órgano de la fonación, porque acá en la laringe van a estar las cuerdas vocales, ¿sí? ¿Qué más interesante? Que la laringe varía con la edad, la posición y las dimensiones que pueda tener. Si nosotros nos fijamos, ¿se acuerdan que yo les dije la vez anterior que en un niño pequeño, por ejemplo, el borde superior se va a proyectar más arriba? Por eso yo al niño le abría la boca, por ejemplo, y podía ver la epiglotis. Y veía la parte superior, entonces podía sacar lo que tenía. Ya si el niño se me atoraba. Entonces, esto va bajando, la laringe va bajando a medida que uno va avanzando en edad. Y además aumenta de tamaño. Por ejemplo, cuando ya se llega a la pubertad, principalmente los varones, ¿sí? La laringe aumenta de tamaño y esa es una característica de la maduración sexual, ¿ya? Porque a los hombres se le hace mayor una prominencia, que es la prominencia laringea, o lo que comúnmente llaman nuez de Adán, ¿sí? En cambio, en el caso de la mujer, esta laringe se mantiene, porque es más pequeña, ¿sí? No crece tanto como en el caso del varón, y es como que conservara ciertas características infantiles, ¿ya?
Mide alrededor como de 4,5 centímetros. Está conformada principalmente por cartílagos, ¿ya? Y musculatura que hay en esta laringe. Oh. ¿Qué pasa? Que si nosotros la vemos, nos vamos a dar cuenta que toma relación con, o ella se va a encontrar en la parte anterior y mediana, ¿sí? Debajo de la base de la lengua. En el caso del varón, por ejemplo, se proyecta a nivel más o menos de C3, C6. Y ella cambia de posición. Depende de cómo yo mueva la cabeza, si es una flexión o una extensión, ¿ya? ¿Y con quién se relaciona? Por ejemplo, por delante con los lobos tiroideos, como los músculos infrayoideos, con fascia cervical, con tegumento, ¿ya? En la parte de atrás, con músculos prevertebrales, con columna cervical. Y a los lados, bueno, a los lados va el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Sí? Ahí los tienen, ¿ven? Los lobos tiroideos, con musculatura que hay ahí, ¿ya? Y ahí, bueno, ahí estamos viendo lo que es la raíz de la lengua y ahí estamos viendo lo que es la epiglotis. Y ahí ese es el aditus laringio o la entrada a la laringe. Acá, bueno, acá estamos viendo musculatura igual que se encuentra a ese nivel y el paquete vasculonervioso que va a estar a lateral. ¿Ya? ¿Cuál iba a ser la morfología de esta laringe? Yo le dije que iba a estar conformada principalmente por cartílagos. Va a tener cartílagos que son móviles y cartílagos que son inmóviles. Cartílagos que son pares y cartílagos que son impares. ¿Ya? Por lo tanto, va a tener ligamentos también que van a permitir unir estos cartílagos y también tiene articulaciones, ¿sí? Donde se conectan los cartílagos. Va a tener músculos que permiten mover estas articulaciones. Bueno, y en su interior hay mucosa, ¿sí? Que continúa con las funciones de la mucosa nasal. Primero vamos a comenzar por este cartílago que es el cartílago tiroideo. Si nosotros nos fijamos en este que está acá, ¿no? Y este cartílago tiroideo es, bueno, es un cartílago que es impar y está constituido por dos láminas, ¿ya? Que estas láminas, si se unen por delante, forman un ángulo. Miren, ahí están formando un ángulo. Que en el caso del varón, por ejemplo, forman un ángulo recto. En el caso de la mujer, forman un ángulo más abierto. En el borde superior, ahí, hay una incisura. Y a esa incisura le vamos a denominar incisura tiroidea superior. Y en la parte lateral de cada lámina se observan una línea oblicua, que es la que ustedes están viendo acá, que en los extremos eleva unos tubérculos. Y a esos tubérculos nosotros le vamos a denominar tubérculos tiroideos superiores e inferiores. En el borde posterior de este cartílago tiroideo, hacia arriba, va a formar unos cuernos, ¿ya? Y estos cuernos, bueno, van a estar hasta hacia arriba y hacia abajo, que es lo que ustedes están viendo acá, por lo tanto ahí vamos a tener el cuerno superior y ahí vamos a tener el cuerno inferior. ¿Qué pasa con ellos? Ellos tienen unas carillas articulares, porque ellos se van a articular, por ejemplo, se articula con el cartílago que está acá, que es el cricoides, ¿ya? Y forman una articulación, que es una articulación sinovial. Y esa articulación realiza diferentes movimientos, principalmente de deslizamiento y algunos de rotación, ¿ya? Entonces, si nos fijamos, que va a haber una prominencia laringea, una incisura tiroidea superior, línea oblicua, tubérculos superiores e inferiores y cuernos superiores e inferiores. ¿Ya?
Vamos a tener otro cartílago, que es el cartílago cricoideo. Este cartílago también es impar, que es ese cartílago que está ahí, ese que está acá. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos en este cartílago, tiene como la forma de un anillo de sello. ¿Ya? ¿Qué significa un anillo de sello? Que los anillos de sello en la parte anterior, por lo general, son más gruesos que en la parte posterior. Esto es al revés. En la parte anterior es más delgado y en la parte posterior es más grueso. Por eso, como tiene esta forma de un anillo de sello, tiene por delante, tiene un arco, ¿ya? Y bueno, la lámina, que es la parte más gruesa, está por la parte posterior. Si nosotros nos fijamos, en la parte superior se va a observar una cara articular aritenoidea. ¿Por qué? Porque estos que están acá son los aritenoides. Por lo tanto, ahí ellos se articulan, ¿ya? Entonces me tiene que dejar una cara articular para ello. ¿Qué movimientos pueden realizar? Por ejemplo, van a realizar movimientos, si ustedes se fijan, movimientos de rotación sobre un eje oblicuo y movimientos de deslizamiento, ¿ya? En la cara inferior, igual va a presentar una cara articular, pero ahora esta cara articular va a ser tiroidea, ¿ya? Acá tengo una cara articular para el cartílago aritenoides y acá tengo una cara articular para el cartílago tiroides, ¿ya? Igual tiene movimientos de deslizamiento y de rotación, pero ahora sobre un eje horizontal, ¿ya? Ahí tienen el arco, ahí tienen las láminas, ¿ya? Y ahí tienen las carillas. La epiglotis. La epiglotis es un cartílago, que este cartílago es un cartílago que es móvil, ¿ya? También es un cartílago impar. Y si nosotros lo vemos, tiene una forma como de una hoja. Y eso le hace que presente dos caras. Una cara que va a ser anterior y una cara que va a ser posterior. Va a tener un extremo que va a ser superior y que va a ser ancho y redondeado, que es lo que ustedes están viendo acá. Y va a tener un extremo inferior, que es este que está acá, que va a ser principalmente así como más delgado, afilado, ¿ya? Y a eso nosotros le vamos a denominar el peciolo de la epiglotis. La cara posterior va a tener una eminencia, lo que le vamos a denominar el tubérculo epiglótico, ¿ya? Y bueno, en su interior se encuentra el cartílago epiglótico. ¿Cómo va a estar unida esta epiglotis? Miren, va a estar unido por delante, por la parte anterior, al cuerpo del hueso hyoides, por un ligamento que se va a llamar hio epiglótico. Hacia abajo, hacia la incisura tiroidea superior, por el ligamento tiroepiglótico. Y ese me va a ayudar a fijar este peciolo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque más o menos está a ese nivel. Y hacia atrás, hacia el aritenoides, por un pliegue. Y ese pliegue se va a llamar pliegue ariepiglótico. Bueno, y como yo ya les dije anteriormente, que va en la parte superior se va a encontrar el dorso de la lengua, ¿ya? Y en el dorso de la lengua nosotros vimos que habían unos pliegues glosoepiglóticos, mediales y laterales, ¿ya? Entonces, eso más o menos lo que nosotros vamos a ver. Si ustedes se fijan, miren, ahí tienen el tubérculo epiglótico, ahí tienen el pliegue aritenoepiglótico, fíjense, todo ese que está ahí, ¿ya? Ahí tienen los pliegues glosoepiglóticos medianos y laterales, ¿ya? Ligamento tiroepiglótico, que fija el peciolo. Los cartílagos aritenoideos. Estos cartílagos aritenoideos, que son estos que están acá, eso, que si nosotros los fijamos, tienen como son cartílagos que son pares, son cartílagos que son móviles,
¿ya? Tiene la forma como de una pirámide triangular, ¿ya? Y que la base descansa sobre el cricoide. ¿Qué característica? Es que tienen así como un ápex, que ese ápex está incurvado en sentido posteromedial. Y sobre él va a ir otro cartílago que se va a denominar corniculado. ¿Qué pasa con este cartílago aritenoides? Si nosotros lo vemos y los ampliamos, nos vamos a dar cuenta que en la cara anterolateral está atravesada verticalmente por una cresta que se llama cresta arcuada. Miren, esa que está ahí. Que ella comienza más o menos como en un pequeño tubérculo y separa, ¿ya? Dos estructuras. Que estas dos estructuras son las que nosotros estamos viendo acá, que esa que está ahí, que es la fobia triangular, y esa que está acá, que se va a llamar la fobia oblonga, ¿ya? La triangular es superior y la oblonga es inferior, ¿ya? Por lo tanto, la cresta arcuada las separa. En la base, se van a presentar también dos procesos, ¿sí? Uno acá y uno allá. En sentido anteromedial, se va a presentar un proceso que le vamos a denominar proceso vocal. Y en la parte posterolateral se va a presentar un proceso que se denomina proceso muscular, que es el que está acá. ¿Sí? Por lo tanto, es lo que nosotros estamos viendo acá, en este sector. ¿Sí? Después vienen estos cartílagos, que son los cartílagos corniculados y cuneiformes. Corniculados son esos que están ahí, y cuneiformes son esos más pequeñitos que están ahí. Son cartílagos pares también. Los corniculados son pequeños, y si nosotros nos fijamos, están unidos al cricoides, ¿ya? Y los cuneiformes, que son esos que están ahí, están en el espesor del pliegue ariepiglótico, ¿ya? ¿Se recuerdan que este era el pliegue aritenoepiglótico? ¿Ya? Por lo tanto, ellos van a estar en el espesor de este pliegue. ¿Ya? Ahí los tienen. Y más o menos todos son. Ahí tienen los aritenoides, ¿cierto? Y después van a tener los corniculados y los cuneiformes, ¿ya? Ahí tienen la laringe, por lo tanto, con todos sus cartílagos, ¿sí? El tiroides, el cricoides, los aritenoides, los corniculados, los cuneiformes, la epiglotis. ¿Y cómo es? Si nosotros hablamos de la cavidad de la laringe, nos vamos a dar cuenta que comienza en una entrada. A esa entrada, que es la que nosotros estamos viendo acá, miren, esa que está ahí, a esa entrada nosotros le vamos a denominar adytus laringio, ¿ya? Y que si se fijan tiene alguna forma media triangular. Presenta una inclinación hacia abajo y hacia atrás. Y más o menos, ¿en qué lugar está este adytus? Por ejemplo, en el borde libre de la epiglotis, después toma relación con los pliegues aritenoepiglóticos, el ápex de los aritenoides, con el corniculado, y la incisura interaritenoidea, y acá al lado de los recesos piriformes. ¿Qué sucede? Se van a presentar después unos pliegues horizontales. Y estos pliegues horizontales van a permitir que esta cavidad de la laringe yo la pueda dividir en 3 segmentos. ¿Cuáles son esos segmentos? Es el vestíbulo, el ventrículo y la cavidad infraglótica. Ahí tienen lo que es el vestíbulo, ¿cierto? Lo que es el ventrículo y acá lo que es la cavidad infraglótica. Comenzamos con lo que es el vestíbulo. Si nosotros nos fijamos, tiene como una forma como de un embudo,
¿ya? Va a comenzar a nivel, por ejemplo, del aditus laringio y termina en los pliegues vestibulares. Estos de acá nosotros le vamos a denominar pliegue vestibular o cuerda vocal falsa, pliegue vocal o cuerda vocal verdadera. Y a esto le vamos a denominar ventrículo laringio. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos, este vestíbulo, sus paredes van a estar formadas principalmente ¿por quién? Por el dorso del epiglotis, que es lo que estamos viendo acá. Lateralmente van a estar formadas por los pliegues ariepiglóticos y unas membranas que se van a llamar membranas cuadrangulares. Y por detrás va a estar un espacio que se va a interponer entre los aritenoides, ¿ya? A este espacio se le va a denominar rima del vestíbulo, ¿ya? Este espacio va a permitir separar estos pliegues vestibulares, que son estos pliegues que están acá. El ventrículo, que es esta zona que está acá, este ventrículo, bueno, es la parte lateral, ¿cierto? Va a estar entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales, que estos son los pliegues vestibulares y estos son los pliegues vocales. ¿Qué podemos hablar, por ejemplo, de los pliegues vestibulares? Vamos a decir que cuando está la mucosa, ¿ya? A ese nivel se va a plegar, por lo tanto los pliegues vestibulares son plegamientos de esta mucosa. ¿Y qué cubren? Cubren principalmente ligamentos vestibulares, ¿sí? Y como cubren solamente ligamentos, nosotros le vamos a denominar que ellos son cuerdas vocales falsas. En cambio, en la parte inferior, que es esa que está ahí, vamos a tener otros pliegues, que son los pliegues vocales. Y estos pliegues vocales también va a ser un plegamiento de la mucosa, pero aparte de contener en su interior los ligamentos vocales, va a tener músculos vocales, ¿ya? Y se van a denominar cuerdas vocales verdaderas, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a ver en este sector. ¿Qué podríamos decir que es el espacio de la glotis, ¿ya? Dentro de la cavidad de la laringe? El espacio de la glotis es el que va a dejar los pliegues vocales, los procesos vocales, las bases de los aritenoides y la hendidura que se interpone entre ellos, ¿ya? A eso le vamos a denominar glotis, que es lo que nosotros estamos viendo acá, en este sector. Ahí los tienen en otro corte. Ahí tienen el pliegue vestibular, el ventrículo laringio y el pliegue vocal más abajo, ¿ya? Y eso es lo que ustedes van a ver. Y por último, vamos a tener una cavidad que se va a llamar cavidad infraglótica, que esta cavidad infraglótica se va a extender entre lo que es la rima glótica y lo que es la tráquea, ¿ya? Por lo tanto, va a ir así como de más ancho arriba y hacia abajo, ¿ya? Sus paredes, ¿qué cosa van a formar? Principalmente un cono, y ese cono se va a llamar cono elástico, ¿ya? Pero también va a estar la superficie interna del cartílago cricoideo, porque a ese nivel está. Si nosotros denominamos, por ejemplo, qué es la membrana fibroelástica de la laringe, vamos a decir que esta membrana va a formar, por ejemplo, a cada lado se van a formar dos partes, ¿ya? Una membrana que va a ser cuadrangular en la parte superior y en la parte inferior le vamos a denominar cono elástico. Y ellos van a estar separados por el intervalo
o por el espacio, ¿cierto? Que van a dejar los pliegues, el vestibular y el vocal. Entonces, ¿a qué le vamos a denominar membrana cuadrangular, por ejemplo? Es lo que estamos viendo acá. Ella va a estar más o menos a nivel del borde lateral del cartílago epiglótico, ¿ya? Va a ir hacia los cartílagos corniculados y aritenoides, que es lo que estamos viendo en esa imagen, y va a formar la pared lateral de lo que es el vestíbulo, ¿sí? Lo que está acá. En cambio, si nosotros lo seguimos hacia abajo, en el borde inferior va a ir lo que es el ligamento vestibular, que este ligamento va a estar extendido desde el ángulo del tiroides a la cara anterior o anterolateral del aritenoides. ¿Ya? ¿Ven? Entonces acá dice que la membrana cuadrangular va a ir del borde lateral del cartílago epiglótico al cartílago corniculado diaritenoideo y forma la pared lateral del vestíbulo. En cambio este, que es el cono elástico, que tiene una forma triangular, este se va a extender entre las partes anteriores de los cartílagos tiroideo y cricoideo. ¿Ya? Por lo tanto, tiene una forma triangular, parte anterior del cartílago tiroideo y cricoideo, hacia el borde anterior del ligamento cricotiroideo y el borde superior del ligamento vocal. Ahí va a estar lo que es el cono elástico. Y esa es la membrana fibroelástica de la laringe. ¿Ya? Vamos a tener ciertas articulaciones. Yo les dije que cuando se juntaban estos cartílagos, ¿cierto? Habían cartílagos que estaban móviles y cartílagos que eran inmóviles. Entonces, por lo tanto, se forman ciertas articulaciones. Por ejemplo, esta articulación que es la cricotiroidea, que es una articulación sinovial plana y que tiene movimientos de deslizamiento. Otra, cricoaritenoidea, que son esas que están ahí, ¿cierto? Que es una sinovial trocoidea, que tiene un movimiento de rotación y también un movimiento de deslizamiento. Va a depender, sí, de los ejes que se esté moviendo, ¿ya? Y vamos a tener músculos, ¿ya? Y estos músculos de la laringe son los que me va a permitir que esta glotis, ¿cierto?, se abra o se cierra, ¿ya? Y mover también estos cartílagos, ¿ya? Por lo tanto, voy a tener músculos que son extrínsecos, pero también voy a tener músculos intrínsecos. Voy a tener músculos que son tensores de los pliegues focales, como por ejemplo el músculo cricotiroideo, músculos que son dilatadores de la rima glótica, como el músculo cricoaritenoideo posterior, y músculos constrictores de la rima glótica, músculos cricoaritenoideo lateral, tiroaritenoideo, el músculo vocal, el músculo aritenoideo oblicuo y aritenoideo transverso, ¿ya? Ellos son constrictores de la rima glótica. Acá, si ustedes se fijan, yo estoy viendo cada uno de ellos, ya, por ejemplo, este que es el cricotiroideo, que es este músculo que va acá, ese, que tiene una forma de un triángulo, que va en la parte ventral de la laringe, y que es separado por el músculo del otro lado, por el ligamento cricotiroideo, ¿ya? Se origina en la cara anterolateral del arco del cricoides y se inserta en el borde inferior y la cara interna de la lámina del tiroideo. ¿Qué hace? Tensa y es aductor de los pliegues vocales, ¿ya? O sea, mantienen abierta la glotis durante la respiración. El cricoaritenoideo posterior, que ahí lo están viendo, tiene una forma triangular. Se origina en la cara posterior de la lámina del cricoides, se inserta en el proceso muscular del aritenoides y su acción es tensor y abductor de los pliegues vocales. ¿Ya? Ahí tienen, por ejemplo, cómo abre los pliegues vocales. ¿Ven? Músculo cricoaritenoideo lateral, que es ese que estamos viendo acá, tiene una forma oblonga dentro de la lámina del tiroides.
Se origina en el borde superior del arco cricoideo y se inserta en el proceso muscular del aritenoide. ¿Qué hace? Es aductor de los pliegues vocales. Miren, ahí está cerrando. ¿Ya? Hace una aducción. Músculo tiroaritenoideo, ahí lo estamos viendo, es de aspecto laminar, es lateral al pliegue vocal, se origina en la parte inferior de la cara posterior del ángulo de unión de las láminas del tiroideo y se inserta en la cara anterolateral del aritenoide. ¿Y cuál es su acción? Es relajador y aductor de los pliegues vocales. El músculo vocal como tal, que es ese que estamos viendo acá, se origina en la cara posterior del ángulo de unión de las láminas del tiroideo, se inserta en el proceso vocal del aritenoideo y es tensor de los pliegues vocales. Músculo tiroepiglótico, ¿ya? Que ese que tenemos ahí, ese. Se origina en la cara posterior del ángulo de unión de las láminas del tiroideo y se inserta en el borde lateral de la epiglotis. Su acción es dilatador del aditus de la laringe. Músculo aritenoideo transverso, que es el que estamos viendo acá, ese que está ahí. El único músculo impar de la laringe. El origen y la inserción está en la cara posterior del aritenoide a la cara posterior del otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es transverso. ¿Cuál es la acción? Es constrictor de la parte posterior de la rima de la glotis. Músculo aritenoideo oblicuo, ¿ya? Que son esos que están ahí, eso. Se originan de la cara posterior del proceso muscular del aritenoides y se insertan en la apex del aritenoide, ya al otro lado, de los músculos epiglóticos. Su acción es constrictor del aditus de la laringe. ¿Cómo se irriga esta laringe? A través de la arteria laringea, que es la arteria laringea superior, rama de la tiroidea superior, arteria cricotiroidea y arteria laringea inferior, rama de la tiroidea inferior. Las venas van a drenar hacia la vena tiroidea superior, la vena yugular interna, ¿ya? Y las venas laringeas inferiores a la vena tiroidea inferior y la vena brachiocefálica. Los vasos linfáticos van a ir a los linfonodos cervicales profundos y a los linfonodos cervicales profundos inferiores y superiores. Y la inervación va a ser el nervio laríngeo superior, que tiene dos ramos, un ramo externo y un ramo interno, y el nervio laríngeo inferior, que va a tener un ramo terminal, ¿ya? Algunas consideraciones clínicas por palpación, ¿cierto? Pueden ser reconocidos. El cuerpo y los cuernos mayores del hueso yoides, la prominencia laríngea y la incisura superior del cartílago tiroides, el arco del cricoides y los primeros anillos de la tráquea. Algunos trastornos de los pliegues vocales, por ejemplo, la laringitis, los nódulos que se vayan a presentar en las cuerdas vocales, parálisis que se vayan a presentar en las cuerdas vocales, pólipos también. ¿Ya? Ahí tenemos nódulos, ahí tenemos pólipos. Tráquea. ¿Qué podemos hablar de la tráquea? Si nosotros nos fijamos, la tráquea es un conducto que es cilíndrico, ¿sí? Es mediano y es móvil, ¿ya? ¿Por qué les digo que es móvil? Porque él se va a desplazar de acuerdo a los movimientos que realice la laringe, bueno, y la respiración, ¿ya? ¿Qué pasa con la tráquea? Se va a encontrar en la parte anterior del cuello, por debajo del cartílago cricoides. ¿Se acuerdan que el cartílago cricoides después venían los primeros cartílagos traqueales? ¿Hasta dónde llega? Hasta más o menos hasta el mediastino superior, ¿ya? Y de ahí como que se desvía un poco hacia la derecha, antes de bifurcarse en los bronquios principales. ¿Cuánto mide? Alrededor como de 15 centímetros, ¿ya? Y si yo la proyecto, por ejemplo, hacia la columna vertebral, se va a extender más o menos de la sexta vértebra, por ejemplo, cervical, hasta más o menos hasta la sexta o séptima vértebra torácica, ¿ya? Si nosotros vemos la consistencia de esta tráquea, nos vamos a dar cuenta que es elástica, ¿sí?
pero eso no quiere decir que sus paredes no sean resistentes, son muy resistentes. Para garantizar, por ejemplo, que las vías respiratorias son permeables. ¿Ya? Si nosotros la vemos, nos vamos a dar cuenta que tiene una túnica fibro-músculo-cartilaginosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene unos anillos. Tienes unos anillos que son anillos traqueales. Más o menos como de 16 a 20 anillos traqueales. Y estos anillos traqueales, su característica principal es que tienen una forma de una C, ¿ya? Y están unidos por unos ligamentos que se llaman ligamentos anulares. En la parte posterior, nosotros vamos a tener una pared que va a ser una pared membranácea, ¿ya? Donde no va a haber cartílago. En esa pared van a haber fibras musculares, lisas principalmente, que se van a disponer en forma transversal y van a formar un músculo traqueal. Lo pueden encontrar como músculo traqueal o cinta traqueal. ¿Ya? Si nosotros vemos la túnica mucosa, presenta gran cantidad de cilios, ¿ya? Porque estos cilios me van a ayudar así como barrer, ¿cierto? Las secreciones mucosas y los cuerpos extraños los van a ir eliminando hacia la laringe. ¿Ya? ¿Ven? Ahí tiene ligamentos anulares, ahí, bueno, tendría que haber mucosa, ¿cierto? Ahí tienen los anillos y en la parte posterior va a haber el músculo traqueal, ¿ya? O cinta traqueal. ¿Con quién se relaciona? En la porción cervical, en la parte anterior, con el istmo de la glándula tiroides, con venas tiroideas, con músculos, esternoioideo, esternotiroideo, ¿ya? En la parte torácica, en la parte anterior, con venas tiroideas inferiores y dorsalmente con el esófago, con el conducto torácico. Lateralmente, hacia la derecha, por ejemplo, con el arco de la vena ácido, con el nervio vago derecho. En el lado izquierdo, con el arco de aórtico y con la arteria subclavia izquierda. ¿Quién la irriga? Las arterias tiroideas inferiores y drenan hacia las venas tiroideas inferiores. ¿Ya? Linfáticos y nervios. Los linfáticos drenan en los nodos paratraqueales y la inervación está dada por fibras parasimpáticas que contraen el músculo traqueal y hacen una secreción de las glándulas. Y fibras simpáticas que dilatan la tráquea y disminuyen la función glandular. Una traqueotomía es una abertura temporal de la tráquea porque algo quedó ahí, por lo tanto hay que hacer una abertura provisoria, se podría decir, ¿cierto? Para sacar el cuerpo extraño, pero una traqueostomía es una creación de una abertura permanente. Hay personas que, ¿cierto? Permanentemente tienen que tener una traqueostomía. ¿Sí? Ahí terminamos la clase. Sí, para poder volver. Cualquier duda o cualquier consulta me pueden escribir y les voy a subir esta clase y además voy a subirle lo que son las imágenes para que puedan revisarlo en forma asincrónica en el práctico. ¿Listo? Muchas gracias. Hasta luego.